¿Cómo están? Muy buen día. Buen día, Buen maestro. día, hola, profe, buen día. Maestro, bienvenido. Buen día. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buen día, profesor. Buenos días, profe. Vamos a comenzar nuestra clase. La semana, bueno, apenas hemos estado viendo las relaciones de trabajo y ahora vamos a ver la duración de las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo nos establece tres tipos. Hay trabajos por obra determinada, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Este fundamento lo vamos a encontrar a partir del artículo 30. ¿Perdón? Adelante, alguien tiene la mano levantada. ¿Alguien tiene la mano levantada? Licenciado David y Francisco, bajen la mano, es de la clase anterior. El licenciado Iván, muchas gracias por bajar la mano. Entonces, tenemos las duraciones de las relaciones de trabajo. Vamos a hablar ahora de la duración de esas relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece al menos tres tipos de contratos. Está el de obra determinada, el de tiempo determinado y el de tiempo indeterminado. Cada uno de estos conceptos tiene consecuencias totalmente diferentes. Y las encontramos a partir del artículo 36 al 39, estos efectos de la duración de las relaciones de trabajo. Si se fijan, ahora ya estamos hablando del capítulo segundo de la Ley Federal del Trabajo, que es de la duración de las relaciones de trabajo. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en el artículo 36, dice, nos empieza a definir de este tipo de duración de las relaciones de trabajo, en el artículo 36, el artículo 37, el artículo 38, que nos habla de este tipo de relaciones de trabajo. Dice el artículo 36, el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija la naturaleza. Como abogados, ustedes tendrán que fijarse en este juego de palabras porque hay que determinar exactamente la naturaleza, hay que determinar esa naturaleza para darle vida a este contrato por obra determinada. El artículo 37 nos habla de el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes. Y la ley nos da un catálogo de tres supuestos para poder determinar esa naturaleza de trabajo. Dice, fracción primera, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Cuando tenga por objeto subsistir temporalmente a otro trabajador y en los demás casos previstos por esta ley. Y ahí es a donde vamos a poner el énfasis, en esa palabra donde dice y los demás casos, porque lo deja abierto, no lo cierra, sino lo deja abierto, es prácticamente expansivo, pero ustedes como abogados tienen que determinar esa naturaleza para poder hacer este tipo de contratos, porque hay muchas consecuencias para el caso de que no se determine con precisión esta naturaleza, porque ustedes, si son abogados de la empresa, si no determinan esa naturaleza, corren el riesgo de perjudicar a su cliente en que va a tener un trabajador por tiempo indeterminado, que cuando lo despidan o cuando ya no utilicen los servicios del trabajador, aún sin despedirlo, sino por conclusión, cuando termine su periodo de conclusión, el trabajador va a querer demandar el trabajo por tiempo indeterminado. Entonces, cuando llegue el abogado del trabajador, el trabajador va a revisar ese contrato, va a ver que no está determinada esa naturaleza y va a demandar la reinstalación. Entonces, es responsabilidad del abogado determinar esa naturaleza de la relación laboral. Adelante, licenciado Alejandro.
Muy buenos días. Buenos días. Este artículo dice que tenemos que poner el tiempo de la duración del trabajo. Si es un contrato por 15 días, digámoslo así, y se tiene que estipular el trabajo que se va a realizar, se tiene que estipular en qué área se va a trabajar esta persona, y se debe de estipular si tiene prestaciones, si qué se le va a dar, si se le va a pagar más por el seguro, o todas esas cuestiones, o es por la ley. Bueno, todas esas cuestiones tienen que quedar establecidas en el contrato. Cuando se elabore el contrato, tienen que quedar todas esas disposiciones, pero donde deben de tener cuidado, en donde deben de tener especial cuidado, es precisamente el determinar esa temporalidad. ¿Por qué lo vas a contratar por esos 15 días que tú aduces? ¿Por qué lo vas a contratar por esos 30 días? Pero el artículo 37 te dice o señala que únicamente podrá estipularse en los siguientes casos y te da 3 supuestos, solamente te da 3 supuestos para realizar para realizar un trabajo por obra determinada. Nada más te da 3 supuestos. Si no encuadran esos 3 supuestos y no lo especificas de manera correcta, de manera específica, si no especificas esos 3 supuestos, al término del contrato, de la vigencia de ese contrato, el abogado, obviamente, normalmente lo que la gente quiere es tener un trabajo estable, un trabajo continuo y sobre todo si está pagado de manera generosa. Entonces cuesta mucho trabajo o es muy difícil pues dejar el trabajo. Entonces lo que quieres pues es continuar con esa relación de trabajo. Si el trabajador se siente agredido porque aduce él que fue despedido de manera injustificada, va a ir con otro abogado y este abogado, al revisar su contrato, se va a fijar si está estipulado, si cumple este requisito, porque si no cumple el requisito, va a demandar te va a demandar ante las autoridades laborales su reincorporación y entonces ahí ya le pones una carga de trabajo al patrón. Entonces, aquí es un juego de abogados en donde los abogados somos estudiosos del derecho, vamos a revisar la ley, si cumple con los requisitos, pues qué lástima, ¿no? Para el trabajador. Pero si no cumple con los requisitos, entonces va a demandar la reinstalación. Entonces, nosotros como abogados tenemos que tener mucho cuidado en señalar esa naturaleza y en que cuadre, porque la ley misma nos dice, en esto sí puedes, en esto no puedes, en esto sí puedes, en esto no puedes. Por eso hay que leerla con mucho detenimiento. ¿Sí quedó contestada su pregunta, licenciado Díaz? Sí, profesor, muchas gracias. Le agradezco mucho. Gracias. Prof, perdón, una pregunta. Sí. Por ejemplo, eso que comenta usted de la empresa y el trabajador. Si el trabajador hace constar que él tiene la razón en todo, ¿qué pasa ahí es donde entran los sueldos caídos? O sea, si lo vuelven a contratar, el tiempo que se llevó el proceso de su, demanda, ahí es donde entran los sueldos caídos. Sí, licenciado, así es. Ok. De hecho, fíjense que ya veíamos la vez pasada señalábamos que ¿por qué estudiamos la Ley Federal del Trabajo y no estudiamos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? ¿O por qué no otra ley laboral? Y yo les comentaba que estudiamos la Ley Federal del Trabajo porque es la que tiene mayor completud en relación al tema laboral. Entonces, si cuando nosotros observemos otras leyes laborales, esas leyes nos van a remitir a la Ley Federal del Trabajo por su completud que tiene. Entonces, nosotros, si estamos, por ejemplo, viendo la relación laboral de un trabajador del gobierno de cualquier estado de la República, vemos su ley laboral y vamos a encontrar que no tiene esa completud y la misma ley nos va a trasladar a la Ley Federal del Trabajo y entonces aquí es a donde nosotros le vamos a encontrar esa completud.
¿Qué pasa en el gobierno? Les envié hace poco una serie de diversos contratos, y entre esos diversos contratos, unos contratos que elabora el gobierno. Y el gobierno te contrata por prestador de servicios profesionales o te contrata por honorarios asimilables a salarios, o te contrata por cierta temporada, o te da un trabajo fijo sin ser fijo. Entonces, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, dice la ley, no importa la denominación que le des, no importa, sino la naturaleza de las funciones. Y atendiendo a la naturaleza de las funciones, si no está determinado de manera correcta, que adelante, alguien levantó la mano, pero no veo el nombre. Yo, profesor Eduardo Valdés. Licenciado Eduardo, dígame. Pero cuando trabajan por honorarios, tengo entendido que pierde todas esas prestaciones, ¿no? Es correcto lo que usted dice. Aquí el problema se trata de técnica. Estamos hablando de la técnica jurídica. Porque si usted es abogado del gobierno, trabaja en jurídico del gobierno, y cuando le pasan a usted los contratos, le dice, a ver, licenciado, por favor, revise este contrato para ver si reúne los requisitos, porque vamos a contratar a esta persona como prestador de servicios profesionales. Usted revisa el contrato y se tiene que fijar que vengan especificadas la naturaleza de las funciones que va a desempeñar, la temporalidad, la vigencia de esas funciones. Porque si usted falla en la redacción de ese contrato, cuando termine la vigencia de ese contrato, obviamente los trabajadores que van a hacer se van a sentir despedidos de manera injustificada y van a ir con otro abogado. Ese abogado va a revisar ese contrato y al leer el contrato va a aducir que obviamente que no reúne los requisitos por los cuales fue contratado. Dice la Ley Federal del Trabajo, no importa la denominación que le des. Es decir, eres de confianza, eres prestador de servicios profesionales, eres trabajador. No importa la denominación que le des, sino la naturaleza de las funciones. Si tú no especificas la naturaleza de las funciones y no las acreditas, porque son dos cosas diferentes, van pegados. Una cosa es la naturaleza, que es esta parte, y otra cosa es el desarrollo de las funciones. Si no acredita las dos, como abogado del patrón, tú estás obligado a acreditar las dos. Una, la formalidad, que es la forma del contrato, y otra es la materialización, las funciones que realmente realiza la persona. Entonces, como patrones estamos obligados a acreditar las dos. Como trabajadores, nada más una. Una, que firmó un contrato que se le dio una naturaleza X, sin embargo, no reúne los requisitos para tener ese tipo de trabajo. Cuando te demande en el tribunal, ¿qué va a pasar? Suponiendo que hiciste mal el trabajo. La autoridad laboral va a decir, se va a entender que es un contrato por tiempo indefinido. Y al ser un contrato por tiempo indefinido, si estamos hablando como que estamos defendiendo a un trabajador del gobierno de cualquier estado de la República, entonces vamos a tener ahora a un trabajador de base, a un trabajador de manera indefinida. Y ahí es a donde entra pues todo el problema. Si ustedes se fijan, no sé si ustedes hayan tenido alguna plática en relación a que demandan muchas veces o los gobiernos pierden los juicios con los trabajadores del gobierno, que los trabajadores siempre ganan sus juicios. Y los ganan precisamente por este detalle que yo les estoy diciendo. Porque el abogado del gobierno tiene que acreditar dos cosas. Una es la naturaleza de ese contrato, por la justificación de por qué lo hizo así, y la otra es que ese trabajador realizaba esas funciones que tú dices que hacía. Y la segunda es que el abogado del trabajador va a pasar por la lupa ese contrato, y si no reúne esos dos requisitos, te va a demandar por esos dos requisitos. Uno, te lo demanda porque no importa la denominación que tú le des. Y la segunda, porque no hacía esas funciones que hace. Si se fijan en las constancias que yo les he enviado, en los contratos que yo les he enviado, ustedes tienen que analizarlos para saber si reúnen esos dos requisitos. Obviamente no van a encontrar el segundo, el de la materialización, van a encontrar nada más el de la forma.
Y entonces, ¿qué tiene que venir? Fecha de inicio, fecha de conclusión y justificar el por qué lo estás contratando de esa forma. Porque si no lo contratas, el tribunal te va a condenar a que lo reinstales y que sea un trabajador de manera de base o de manera indeterminada. Por eso es la importancia. Desde que empezamos a hablar ya de la materia, les he estado diciendo de la importancia. Adelante, levantaron la mano otra vez. Yo, profesor. Rebeca. Dígame, licenciada. Sí, digo, cuando habla usted de la naturaleza, yo estoy buscando aquí la definición y dice que la norma física que establece el comportamiento de los cuerpos ante determinadas condiciones. Entonces, debemos de especificar como abogados laborales todas y cada una de las actividades físicas que van a realizar o administrativas además, que va a realizar el empleado para evitar este tipo de problemas, o sea, bien concreta cada una de las tareas que va a realizar. ¿A eso se refiere cuando habla de la naturaleza? Es correcto, licenciada, así exactamente. Cada una de las funciones que va a realizar son las que tiene usted que determinar en el contrato. Si no están determinadas, como abogada laboralista, como abogada del trabajador, pues obviamente las va a demandar y va a decir, no están determinadas las funciones o no están determinadas la naturaleza de las funciones. Okay. Vamos a pensar, un trabajador que es de estructura en el gobierno, que es jefe de unidad departamental, que es subdirector, que sus nombramientos vienen firmados, que no están determinados conforme a los contratos que nosotros estamos viendo, sino son designaciones que hacen los secretarios de gobierno, le da la designación, pero obviamente pues no se determinan las funciones, o muchas veces les hacen contratos que no son tan altos funcionarios, sino son jefes de unidad departamental, son líderes coordinadores de proyecto, y firman un contrato, pero no se determinan esa naturaleza de las funciones. Y usted cuando demanda, como abogada de esos funcionarios públicos, de esos servidores públicos, pues va a hacer valer esa anomalía, esa deficiencia que tiene ese contrato. Y en segundo lugar, tiene que acreditar usted que ese trabajador pues era de estructura, que realizaba ese tipo de funciones, que tenía personal a su cargo, pero como normalmente los abogados del gobierno no lo saben, entonces usted aprovecha esa deficiencia de ese abogado y usted dice, no están acreditadas las funciones, porque usted cuando redacte su demanda va a decir, mi cliente o mi representado, pues contestaba el teléfono, era el chofer, sacaba copias, contestaba el teléfono, no hacía las funciones de estructura. ¿Y quién tiene que acreditar que sí hacía las funciones de estructura? Pues entonces la otra contraparte. Pero si no logra acreditarlo, si no logra acreditar esa naturaleza de esas funciones, de esas que usted especificó en su contrato, el tribunal, pues obviamente cuando dicte su resolución, cuando dicte el laudo, pues entonces va a determinar que es un trabajador de tiempo indeterminado. No sé si quedó contestada su pregunta, licenciada. Sí, muy bien, muchísimas gracias. O sea, tiene que barrer, pues lo tengo que especificar, le toca barrer, va a contestar teléfono, etcétera, etcétera, todo eso en el contrato. Que de verdad a veces, incluso como trabajadores tampoco los leemos. A veces firmamos ya al final, ¿no? Entendemos que no lean los trabajadores, entendemos que no lo lean los patrones. Se entiende porque ellos no son abogados. Los abogados somos nosotros. Debemos de redactar completamente cada una de las actividades, la naturaleza de las actividades. Exactamente. Ahora sí ya se entiende por qué estoy moleste con la naturaleza de las funciones. Sí, gracias. Sí. Profesor. Adelante. Pero por eso en el caso que expone la compañera, con la redacción de ayudante general, ¿cumple con esos requisitos? Al final de cuentas, refiere que es un ayudante a tema general. ¿Lo cubre? No, licenciado, no lo cubre. Estamos hablando, y acaba de decir la licenciada de manera destacada,
que se tiene que especificar, y así nos los dice la ley. Si usted lee de la redacción de la Ley Federal del Trabajo, dice que se tiene que especificar la naturaleza de las funciones. Entonces, hay que especificar, así como lo dijo la licenciada, de manera destacada. Vas a contestar el teléfono de tal a tal horario, contestas el teléfono, de tal a tal horario barres, de tal a tal haces esto, o vas a recibir los documentos, los vas a sellar, les vas a poner esto, les vas a poner aquello, vas a hacer la lista, vas a capturar datos. Se tienen que especificar las funciones. Por eso es esa naturaleza de las funciones. No sé si ustedes tengan familiares o ustedes trabajan en el gobierno o tengan amigos que trabajan en el gobierno, a todo mundo los amenazan porque a todos les dan esa calidad de confianza. Tú eres un personal de confianza y tienes que salir más tarde. Tú eres un personal de confianza y tienes que hacer aquello. Pero cuando demandan esos trabajadores y logran acreditar que no son trabajadores de confianza por esta deficiencia, pues entonces se vuelven trabajadores de base. Pero no, si leemos la Ley Federal del Trabajo es porque hay un mundo de supuestos que se pueden dar y no nada más de la naturaleza del apartado A del artículo 123. Sino acuérdense que el artículo 123 habla del apartado A y el apartado B. Tenemos que tener visión para ver los asuntos. Tenemos que tener visión para leer la ley porque es muy complejo. Nosotros nada más cuando leemos la Ley Federal del Trabajo decimos iniciativa privada. No. El campo es tan grande para que nosotros podamos postular que nos habla de iniciativa privada y gubernamental. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto porque, por ejemplo, los policías trabajan de otra forma totalmente determinada que va en armonía con la materia administrativa. Entonces, tenemos que cuidar esa fracción 13ª del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tenemos que determinar si cumplen con esas funciones o si no cumplen con esas funciones, porque para los policías es muy delicado tener un problema, porque por mandato constitucional ya no se pueden ser reinstalados. Por mandato constitucional. Entonces, los policías no pueden ir al tribunal laboral, sino que ellos tienen un consejo de honor y justicia, en donde ellos van a hacer la investigación, van a determinar si procede, si nada más procede una suspensión o tiene que continuar con sus labores, o en su caso es destituido. Pero ahí los policías se manejan por un consejo de honor y justicia. Pero si bien es cierto, salen del artículo 123 y son de materia laboral, ellos se manejan por sus propias leyes. Entonces nosotros tenemos que tener conocimiento de todo tenemos que tener conocimiento. Porque cuando lleguen a su oficina, cuando lleguen a su despacho, ustedes no pueden decir, es que eso no lo vi en la escuela, es que eso no lo estudié, o yo no fui a esa clase. No tenemos ese pretexto. Por eso nos toca a nosotros leer la ley y estudiarla. Adelante, alguien levantó la mano. Yo, profesor, tengo dos preguntas. La primera, en relación a esto, ¿se tiene que colocar también en dónde va a desempeñar sus funciones? Por ejemplo, puede existir la matriz y las sucursales. Entonces, se contrata la matriz, pero también se tiene que poner en qué sucursal va a desempeñar sus labores. O en el caso de, por ejemplo, prestación de servicios como los policías, que prestan servicios en ciertas ubicaciones. ¿Se tiene que colocar en dónde se va a poner cada uno? Y mi segunda pregunta, en relación con mi trabajo, hay personas que ya son jubiladas y las contratan por honorarios. ¿Ahí también hay que realizarles ese contrato? Sí, licenciado. Sí, hay que realizar ese contrato. En relación a este tipo de situaciones donde dice, tienen que tener están adscritas a un lugar, primero están adscritas a un lugar y dices, a ver, te voy a contratar para que estés en tal corporación o en tal aquello, pero de todos modos, ya cuando estén en esa corporación o en esa sucursal, te contrata la matriz para estar en tal sucursal, sí se tiene que especificar. Vas a estar en tal sucursal, vas a estar en la Ciudad de México, vas a estar en Tlaxcala,
vas a estar en Querétaro, vas a estar en tal lado. Sí se tiene que especificar eso. Y si Pero también recuerden que pueden ser removidos. Te vas a trasladar, ahora estabas en Querétaro, mañana vas a estar en Chihuahua. Pero eso ya es, el patrón les tiene que dar ese aviso. Y además, cuando elabores tu contrato, cuando tú elabores el contrato como abogado, tienes que especificarle en las cláusulas. Puede ser que por necesidades del servicio, por necesidades del trabajo, te cambien de residencia. Por eso tú cuando le solicitas a recursos humanos a un trabajador, dile que tenga disponibilidad para trasladarse a otros estados de la República. Porque tú en la redacción de tu contrato le vas a poner precisamente que de acuerdo a las necesidades del servicio o por las necesidades de la producción o de la venta, tendrá que trasladarse a ciertos domicilios. Pero tienes que cumplir un requisito. Tienes que acreditar que se da ese supuesto. Tienes que acreditar que se da ese supuesto de esas necesidades del servicio. Tienes que tenerlas acreditadas porque si no te demandan y si no lo acreditas, pues entonces estamos en un verdadero problema. Y eso se mete como un anexo, me imagino. Sí, lo justificas y le explicas al trabajador. Obviamente le tienes que explicar al trabajador. Oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos esta producción, tenemos esto, tenemos aquello, hay esa necesidad de que te traslades para allá. Y entonces pues, se traslada. Normalmente se les paga el traslado a los trabajadores para que se puedan reubicar. Y sobre todo las grandes empresas, estamos hablando de las empresas internacionales, pues te pagan hasta la escuela de los hijos a los trabajadores. Les rentan unas casas o les apoyan para rentar una casa, pero estamos hablando de las grandes empresas, ¿no? Porque normalmente la mediana empresa pues no va a tener este tipo de situaciones, o la microempresa no tiene este tipo de problemas. Profe, perdón, todo eso que menciona, donde yo estoy trabajando, donde yo trabajo, así tal cual lo está especificando usted, así lo manejan desde un temporal por contrato hasta tienen muy marcado al personal de confianza y al personal permanente y sindicalizado. Ahí sí es demasiado marcado. Sí, es que son los supuestos que se dan y eso es lo que yo he tratado de advertir desde que empezamos a tratar la materia. No pensemos nada más que porque le estudiamos la Ley Federal del Trabajo, nada más estamos estudiando a los de la iniciativa privada. No, el artículo 123 habla de dos apartados, apartado A, apartado B. Y también hemos estado trabajando sobre las normas laborales. Y ya, ¿qué debemos entender por normas laborales? Toda aquella norma jurídica que se relacione con la materia laboral. Toda la norma jurídica. Entonces, si esa se relaciona con la materia laboral, es una norma laboral. Entonces, tengamos visión para poder ver y leer la Ley Federal del Trabajo, porque nos lo mandata desde el artículo 123, que no nos dice nada más es para la iniciativa A, o no nada más vamos a estudiar la iniciativa A, sino todo su conjunto. Y ya ven, ahora, pues qué bueno que usted aduce que eso lo ve usted en su trabajo, porque sí se da más de lo común, más de lo que ustedes piensan, se dan estos supuestos. Y el juicio en los tribunales está plagado de juicios de estos supuestos que yo les estoy comentando. Por eso pongan mucha atención. Si no vemos un artículo, o si nada más los vemos de manera muy genérica aquí en clase, ustedes, por favor, tienen la obligación de continuar leyendo los artículos, de continuar desglosando los artículos que ustedes estudian durante toda la semana, porque el tiempo que nosotros tenemos para la clase, pues es muy corto, es muy reducido. Y entonces, ustedes tienen que ir adelantando, porque no nos va a dar tiempo de terminar toda la Ley Federal del Trabajo. ¿Está contestada su pregunta, licenciado? Sí, profesor. Bueno, muchas gracias. Entonces, ya no tienen duda hasta ahorita para poder continuar.
antes de que continúe. ¿Puedo yo aportar algo? Adelante, licenciado. Pues yo soy funcionario público. Sí. De la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, nosotros, entrando ahí, tenemos un primer contrato, que es de capacitación. Entramos a la academia. Posteriormente, terminas tu academia, se termina ese contrato y te dan otro contrato, que ya sea de base o por interinato. El interinato es máximo 6 meses y el de base pues es indefinido. Ya solamente que tengas un problema administrativo, pues ya te mandan a asuntos internos y te abren un juicio, el Consejo de Honor y Justicia, y ya ahí te dicen que si hay receso laboral, si hay despido, si hay cambio de adscripción. Pero posterior a esto, luego que tú firmas tu contrato, te dan un oficio de comisión, que viene siendo como la jurisdicción en donde tú vas a ejercer tu trabajo. Ahí te marca si eres en tal municipio, de tal estado, y esa es tu jurisdicción. Fuera de ahí, los que somos estatales, pues podemos trabajar en otros municipios, porque somos estatales, pero nuestra jurisdicción es donde dice tu oficio de comisión, y tu oficio de comisión viene siendo como cuando te dicen cuál es el artículo donde tú me marcas y tú me puedes revisar. Aquí está mi oficio de comisión, donde yo estoy adscrito a esta jurisdicción y por lo tanto a mí me compete las investigaciones. Y pues así a largo, pues más o menos la estructura que tiene la Secretaría de Seguridad Pública. No sé, espero les haya servido. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Qué bueno que hace esa aportación al grupo, qué bueno que hace esa aportación para que vean los compañeros que los policías se manejan de manera diferente, sin embargo, pues también son trabajadores. Pero la Constitución, fracción 13ª del artículo 123, apartado B, les da un trato diferenciado. Se supone, en teoría, estamos hablando que en teoría debe de haber un Consejo de Honor y Justicia en todas las corporaciones policíacas, en todas las del país. Sin embargo, por cuestiones económicas, por cuestiones de presupuesto, no todos los estados de la República tienen Consejo de Honor y Justicia, pero la ley mandata que debe de tener un Consejo de Honor y Justicia. Entonces, espero que los compañeros hayan absorbido algo de esta participación del licenciado Díaz, porque es muy importante que no nos quedemos nada más con la idea de la iniciativa privada, sino nosotros podemos defender a cualquier persona que tenga una relación de trabajo, pero debemos de saber los cimientos de dónde nace esas obligaciones de esos trabajadores. Sí está quedando claro la intención que yo les trato de hacer llegar, porque es muy importante. José, yo tengo una pregunta. Adelante, licenciado. Mire, lo que pasa es que yo trabajaba en una empresa minera, y en empresas mineras son por contratistas. Había una empresa que se llama Peñoles, ellos son sindicalizados. ¿Por qué tienen más privilegios los sindicalizados que un contratista? Bueno, usted está diciendo dos términos totalmente diferentes, disparados uno de otro. Porque cuando yo trabajaba en la empresa, yo tuve 2 contratos. Una empresa me contrató y esa misma empresa que me contrata a mí me manda a otra empresa y me vuelve a hacer otro contrato. Yo ya tuve 2 contratos en 2 empresas. ¿Son válidas? Sí. ¿Sí son válidas? Sí, son válidas, licenciado, pero acuérdese que el último subsume al otro. O sea, usted inicia su relación. Las 2 me pagaban. Por eso. Pues estaba más que beneficiado usted, señor licenciado. Estaba más que beneficiado, era generoso. ¿Cuántos no quisiéramos tener? Pues 2 patrones, 2 relaciones de trabajo, trabajar al mismo tiempo y cobrar de los 2 lados?
Bueno, sería todo, profe. Gracias. Sí, no, es correcto lo que usted dice, pero son, hablar, fíjese lo que sí quiero hacer el énfasis con usted, licenciado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser contratista, que tiene sus términos totalmente diferentes y sus funciones totalmente diferentes, y la otra es ser trabajador de base. Son dos cosas totalmente separadas, distantes, que tienen efectos totalmente diferentes. Profesor, así es, porque ahorita escuchando al compañero Nesa, el compañero, yo trabajo en la misma empresa, pero yo sí estoy directamente con la empresa, entonces los contratistas son muy aparte porque la empresa contrata a esa otra empresa. Entonces, pues obviamente, si pertenecemos o somos de confianza o sindicalizados, somos otro tema. Reclama tu otro contrato, amiga. Entonces es eso, profesor, porque yo estoy como de confianza en esa misma empresa. Ajá, sí, pues es que es correcto lo que están diciendo. La verdad es de que tienen toda la razón del mundo, pero fíjese en los conceptos. O sea, mi única pelea con ustedes es que se fijen en los conceptos, que vean cuáles son los alcances de un concepto y cuáles son los alcances del otro y hasta dónde llega ese concepto. Esa es mi pelea con todo el grupo. Y parece ser que ya se está entendiendo el por qué les estoy molestando con los conceptos. Creo que ya se está entendiendo así como esa naturaleza de las funciones. Creo que ya les está quedando claro, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Este, ahora sí, muy claro. Vamos a ver por último el artículo 38 aquí hablábamos de ese tipo de contratos de obra determinada, de tiempo determinado y de tiempo indeterminado. Pero no nada más son los únicos tipos de contratos, si nos trasladamos al artículo 193, al 193 de la Ley Federal del Trabajo, déjenme buscar el 193, 181. ¿Lo leo, profe? Ya lo encontré. Nos habla de los trabajadores de los buques. Y entonces aquí nos da otro tipo de duración de la relación de trabajo. Estamos hablando de la duración de la relación de trabajo. Y el 193 nos habla de las personas que prestan servicios a bordo de estos buques, pero no nada más es tener en cuenta ese tipo de relación de trabajo, porque el 195, la fracción cuarta del 195, que nos habla precisamente del escrito que tendrán esas relaciones, nos habla si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje o viajes. Esta fracción también nos da ese tipo de duración de las relaciones de trabajo, pero no pensar, a lo que yo me refiero es que muchas veces estamos trabajando en la costa o podemos estar trabajando en la ciudad y de repente nos sale un trabajador para que trabaje en la costa, que trabaje en tipo de los buques y pues nosotros tenemos que tener la respuesta para todos los trabajadores. De ahí nos trasladamos, no sé si se pueden trasladar al artículo 305, al 305 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de otro tipo de relaciones. Nos habla de las relaciones de los actores y de los músicos. Entonces, aquí vemos que también a ellos hay que hacerles un contrato apegado a la Ley Federal del Trabajo, porque aquí hay muchas veces los músicos que normalmente los contrata el artista para que toquen en los eventos o para que toquen en alguna película o para que toquen, pero nada más van por funciones, sino no son trabajadores permanentes. Y entonces nosotros como abogados tenemos que tener mucho cuidado en relación a este tipo de relación, de la duración de las relaciones de trabajo. Y está el trabajo
a domicilio, en el artículo 311, vamos a encontrar otra duración de las relaciones de trabajo en el trabajo ¿Qué a artículo domicilio. es, perdón? El 311, licenciado. Gracias. El 311 encontramos ese tipo de duración de la relación de trabajo, pero también vamos a encontrar otro en el 344, que son los trabajos en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Nosotros estamos obligados a leer la ley para saber y determinar el tipo de las relaciones de trabajo que hay. Y hay otro que rompe con todas las reglas, que se llama industria familiar. Si se trasladan al artículo 351, vamos a encontrar el de la industria familiar. Y aquí en el de la industria familiar, ojo, acuérdense que nosotros habíamos platicado que en la vida laboral pueden estar los mayores de 16 años. Entonces, esta industria familiar se maneja de manera diferente, porque el artículo 352 nos dice que no se aplicarán a los talleres familiares las disposiciones de esta ley. Es decir, son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajen los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. Pero a estas personas que tienen su industria familiar, no les va a aplicar estas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, no les aplica, sino las únicas normas laborales que les aplican son las de seguridad e higiene. Son las únicas a las que están obligados a obedecer la industria familiar. Es decir, no, aquí pues no das vacaciones, aquí no das salarios, aquí no haces contratos, porque es una industria familiar. No se manejan las reglas de la Ley Federal del Trabajo en esta industria familiar, pero tienen que acreditar ese requisito del lazo que está dando aquí, porque está diciendo la ley calidades específicas. Tienes que acreditar que es el cónyuge, tienes que acreditar que es tu ascendiente o que es tu descendiente, tienes que acreditar ese tipo de relaciones. Entonces, aquí, cuando ustedes estén ante un caso de industria familiar, no van a aplicar ese tipo de disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, están exentos, esa es la excepción a la regla. Profesor, ¿Tienen alguna duda en relación a esto? Perdón, sí, yo. Dígame, ¿A qué se refiere con pupilo? Son las personas que están bajo su resguardo, pero no tienen esa calidad de hijos. No tienen esa calidad de hijos, pero están bajo su resguardo. Y eso tiene que ser comprobable, no me puede demandar. Claro, sí tiene que ser comprobable, sí. Porque estamos hablando de la industria familiar. Acuérdense que aquí estamos nada más de la pura industria familiar. Ok. Gracias. Sí. Entonces, si se fijan, no se queden nada más con lo que nosotros conocemos, porque como vamos a asesorar a tanto a empresas como a trabajadores, nosotros tenemos que desglosar cada uno de los artículos para poder determinar qué obligaciones tiene uno, qué obligaciones tiene el otro, porque acuérdense que donde falle usted, su contrario va a pasar por la lupa todo lo que haga usted. Si usted le correspondió elaborar el contrato, el abogado contrario va a pasar por la lupa todo ese contrato que usted elaboró, porque donde usted haya fallado o donde considere su colega que falló, pues la va a combatir en esa falla. Y usted tiene que pensar como el abogado que la va a combatir. Entonces, desde que esté elaborando el contrato, piense cómo la van a combatir y entonces para que vaya cubriendo todos esos detallitos. Y si estamos de este lado, si estamos defendiendo a los trabajadores, pues lo primero que tenemos que hacer es pasar por la lupa ese contrato para ver dónde falló a la persona que elaboró el contrato. Ya se fijaron, ahora sí, porque es la importancia de desglosar esos artículos, porque vienen palabras escondidas. En todos los artículos vienen palabras escondidas. No sabemos el alcance de las palabras y tenemos que determinarlas. Cuando no las encontremos en la ley, la definición de la ley,
pues tenemos que irnos a la definición del diccionario. Y si no nos da la definición del diccionario, pues entonces tenemos que irnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber cuál es si hay jurisprudencia en relación a ese vocablo que ustedes están buscando, a ese vocablo, y entonces se apoya con la jurisprudencia para poder elaborar sus contratos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Quiero entender que no. Ahora, vamos a regresar un tantito al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, y nos hablan, no lo encuentro, ya lo encontré, nos habla de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Y aquí vamos a encontrar en el artículo 42 un catálogo, dice, son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, y empieza a darnos un catálogo: la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal, la prisión preventiva, el arresto, el cumplimiento de los servicios, la designación de los trabajadores como representantes de los organismos estatales, la falta de los documentos que exige la ley y los reglamentos, la conclusión de la temporada del caso de los trabajadores, las licencias a que se refiere el artículo 140. Si se fijan, todos estos supuestos nos hablan de la suspensión de los efectos de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y para el patrón. También en el artículo 47, ¿no, profesor? ¿Perdón? También en el artículo 47, ¿no? La rescisión de las relaciones del trabajo. Esas son otras, fíjese, licenciado, que no se confunda, y precisamente estamos hablando de los vocablos. Aquí estamos hablando de la suspensión de los efectos. Suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Si usted se traslada al artículo 47, estamos hablando de la rescisión de las relaciones de trabajo. Una es suspensión de los efectos y otra cosa es la rescisión de los efectos. Okay. Hay dos cosas, son muy distantes, la suspensión que la rescisión. Qué bueno que hizo esa intervención, licenciado Oscar, porque no se confundan, precisamente volvemos a lo mismo de los vocablos, porque son dos cosas totalmente distantes, totalmente separadas, dispersas. Una cosa es la suspensión y otra cosa es la rescisión, ¿eh? ¿Sí queda claro lo que es una y otra? Pregunto antes de continuar, si no, aquí ponemos un freno ahorita. Sí, ya me quedó claro, profesor. Y a los demás compañeros, en ese vocablo. ¿La podría volver a explicar, por favor? Sí, de todos modos lo vamos a explicar un poquito más adelante con más detenimiento, pero me queda claro que lo que quiero es que ahorita lo entendamos antes de que empecemos a hablar de ella para irnos más rápido. A ver, la suspensión. Primero vamos a hablar de la suspensión sin responsabilidad para nadie. Por motivos de salud, usted sabe que no va a trabajar ahorita, no la voy a despedir, váyase a descansar, pero tampoco le voy a pagar su salario. No va a haber responsabilidad para mí, ni va a haber responsabilidad para usted. Nada más descanse y ya cuando esté bien, se alivie, regresa y aquí va a tener su trabajo. Esa es suspensión de la relación de trabajo. Yo no le pago su salario, pero tampoco la despido. Cuando usted se alivie, viene y otra vez aquí tiene su trabajo. Eso se llama suspensión de la relación de trabajo. No es responsabilidad para usted ni responsabilidad para mí. Y la otra, la rescisión, son las causas por las cuales se va a rescindir el contrato. O sea, va a dejar de tener efectos ese contrato. Esa relación de trabajo. Ya no va a continuar esa relación laboral. La rescisión. Se rescinde el contrato. Ya no hay contrato. Ya no eres mi trabajador. Esa es la rescisión del contrato. Y la otra, la suspensión de los efectos. La suspensión nada más suspenden el pago, suspenden el trabajo, pero continúa la relación de trabajo. ¿Quedó claro? Profesor, gracias. Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, y entonces... yo solamente tengo una duda.
Estos dos conceptos que nos dio están fundamentados. Creo que escuché que era el 42 y 47, pero es que salí, pero ya no entendí bien. Sí, sí, licenciado, exactamente ahí está su fundamento. En esos ¿El dos 42? artículos que usted mencionó. Y 47. 42, de hecho los títulos, si se fijan los títulos, licenciado, el título del artículo 42, el capítulo, discúlpeme, si se fijan el capítulo del artículo 42, viene la denominación y en el artículo 46 también viene su denominación en el capítulo. Si uno dice rescisión, ¿no? Y el otro es suspensión nada más. Ajá. Ahora, ¿entienden por qué les digo que revisáramos la estructura de la ley? Porque desde ahí nos están diciendo, desde antes de que entremos al estudio de los artículos, ya nos anunció desde el índice. Gracias, profe. Sí. Ahora vean a donde yo quiero que hagamos polémica. Vamos a ver el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, y dice, en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que impliquen la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto en el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Ahora, me gustaría que nos trasladáramos al artículo 429. 429 de la Ley Federal del Trabajo, y dice el artículo 429, en los casos señalados, pero dice 429 fracción cuarta, dice el artículo 429, en los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas siguientes, fracción cuarta. Si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Pongan atención y vuélvanlo a leer con calma. Lean el artículo 42 bis, lean el artículo 49 y fracción cuarta. Léanlo con calma, por favor, y traten de razonarlo, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio que nos va a poner en problemas, nos va a meter en problemas. Licenciada Trinidad, ¿de casualidad les envió al grupo el link que le envié? Sí, maestro, en cuanto me lo envió, se los hice llegar hace ratito. ¿Quién puede tiene la oportunidad de abrir el link, pero nada más leerme el título de la norma? Quien tenga la oportunidad, por favor. ¿Me permite, profesor? Sí. ¿Es lo que mandó en el acuerdo? Sí, es un diario oficial. Sí, acuerdo por el que se Dale. De acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Al margen un sello con el escudo nacional que dice Estados Unidos Mexicanos, Consejo de la Salubridad General. El Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 4, párrafo 4, 73, fracción 16, base 1 y 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercera fracción 15, cuarta fracción segunda 17, fracción novena 134, fracción segunda y 14, 140 y 141 de la Ley General de Salud y 1 y 9, fracción 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, y que en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción 16, base primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarta fracción segunda de la Ley General de Salud, el Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria y sus disposiciones generales son obligatorias en el país. Que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedades por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, en el país se han dictado diversas medidas por el gobierno federal, incluidas en las contenidas en el acuerdo, porque
este consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como el decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas en todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, publicado el 27 de marzo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en aumento, por lo que han recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas para contener la enfermedad causada por el COVID-19 y que en virtud de lo anterior, este Consejo de Salubridad General, en uso de sus funciones prevista en el artículo 9, fracción 17 de su reglamento interior, ha determinado la pertenencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, por lo que en el propósito de proteger la salud de los mexicanos acordó expedir lo siguiente. Licenciado, hasta ahí. Dice, fíjense la palabra, dice emergencia sanitaria. ¿Se fijaron? Dice, si vuelve a leer donde dice emergencia sanitaria, licenciado, por favor. ¿Emergencia sanitaria? Desde donde se quedó, tantitito atrás dice emergencia sanitaria. Pongan atención en esa palabra, emergencia sanitaria. Ok. Fracción 17 de su reglamento interior ha determinado la pertenencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, por lo que, con el propósito de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir lo siguiente. Leo los puntos. El primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Segundo. Hasta ahí, licenciado. Ahora, nosotros somos abogados. Estamos en una pandemia. Y entonces nosotros leyendo como abogados o conocedores de la ley, estamos viendo el artículo 42 bis, y lo que queremos cotejar con con ese diario oficial de la Federación, está hablando de el artículo, la Ley Federal del Trabajo nos habla de contingencia sanitaria, una contingencia sanitaria. Pero el diario oficial de la Federación, mañosamente, nos habla de emergencia sanitaria. Acuérdense que yo les he estado diciendo que veamos los conceptos, y que veamos cuál es el alcance de un concepto y cuál es el alcance de otro concepto. Y aquí tenemos un problema, porque tenemos un problema de conceptos. La Ley Federal del Trabajo nos habla de contingencia sanitaria y el diario oficial de la Federación nos habla de emergencia sanitaria. Y entonces aquí nos metió en un problema durante la pandemia porque llegaban los clientes y nos decían, oye, yo ya no puedo pagar los salarios, pero tampoco puedo abrir, quiero aplicar el artículo 42. Y entonces, ¿qué harían ustedes como abogados? Porque nos habla de contingencia sanitaria y el otro nos habla de emergencia sanitaria. Son dos cosas totalmente diferentes. Y obviamente, al momento de expedir ese diario oficial, pasaron por la lupa estos artículos para no meterse en problemas. Obviamente, el gobierno para no meterse en problemas, pero metió en problemas a muchos empresarios. Ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes en relación a lo que dice el texto de la ley y lo que dice el diario oficial de la Federación? ¿Ustedes qué harían si llega un cliente? ¿Cómo solucionarían este problema? O ese diario oficial sí encuadra en el artículo 42, pregunto, ¿encuadra ese artículo, este diario oficial en el artículo 42? Porque acuérdense que los efectos, si nos trasladamos al artículo 429, los efectos, tiene sus efectos, este artículo dice, en los casos señalados en el artículo 427, se observarán las siguientes normas, y la fracción cuarta dice, si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes
ustedes tienen que pensar también en las familias de esos trabajadores. Y de repente venir con un salario y de repente nada más recibir un día y luego por 30 días, ¿qué harían ustedes como abogados ante un asunto así? A ver, ahora sí escucho sus ideas. ¿O quieren que lo dejemos de tarea? Para que tengan más elementos de convicción, para que puedan razonarlo. Porque esto es real, esto fue real. Buenas tardes. Yo opino que sí, profe, para poder también estudiar e investigar los conceptos para como poder determinar un poco más y justificar. Okay. Bueno, yo... Sí, ¿cuál es su nombre, licenciada? Nolasco, ¿verdad? Nolasco. Ok. Mire, licenciada, sí, me gustaría que lo hicieran de tarea, pero que lo hicieran con un razonamiento lógico, jurídico, pero con las normas APA, por favor, porque me quiero que pongan la fuente de lo que investigaron. No copien y peguen, por favor, traten de usar sus propias palabras, y si hay necesidad de copiar y pegar, pónganle comillas, señalen de manera muy destacada de lo que ustedes copian y pegan y de dónde sacaron la fuente. Eso es muy importante. Entonces, lo vamos a dejar de tarea. Le hacemos un trabajo con las normas APA. Si no saben cómo se hacen, búsquenlo, indaguen, por favor, en YouTube. Hay videos ahí de cómo se hacen las normas APA. Y hagan ese trabajo de razonamiento lógico jurídico en relación al artículo 42, artículo 47, 42 bis, 429, fracción cuarta, y ese diario oficial que ustedes ya tienen en su poder, ¿no? Para que ustedes vean cómo resolverían ese problema por parte de los empresarios, cómo resolverían ese problema a favor de los empresarios y cómo resolverían ese problema como abogados de los trabajadores. Entonces tienen dos visiones. Uno, por parte de los empresarios, porque son abogados de los empresarios, pero también son abogados de trabajadores, entonces tienen ese gran problema, ese grave problema ustedes. Ese es un caso práctico que se dio, que sí estuvimos en ese problema, y quizá ustedes hayan estado inmersos en un problema de esos, o si son trabajadores de una empresa privada, estuvieron en ese supuesto, o estuvieron a punto de llegar a ese supuesto, o a lo mejor sufrieron esos supuestos. Pero ustedes fíjense en el problema que metieron a los abogados, ese diario oficial, el problema que metió a los abogados, porque fue en verdad, muy, muy lamentable, porque primero no estábamos acostumbrados, no siempre hay pandemias, no todos los días hay pandemias. Entonces este artículo, que pensamos que jamás iba a cobrar vigencia, de repente cobró vigencia. Y hay dos palabras que tienen que poner énfasis. Uno primero es la emergencia sanitaria y la otra es fuerza mayor, las causas de fuerza mayor. Entonces aquí nos meten muchos problemas porque el texto de la ley habla de otra cosa, habla de contingencia, una contingencia sanitaria. Y entonces, y luego no hay jurisprudencia, no hay criterios que nos puedan orientar. Entonces fue muy difícil. ¿Alguien tiene alguna duda, quiere participar en relación a esto? Ya quedó la tarea la tarea la tenemos para presentar a más tardar el viernes antes de las 20 horas. Ahora sí, los escucho. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere hacer un comentario en relación a esto? Profesor. Dígame. ¿Me podría repetir qué artículo es el de contingencia sanitaria? 42 bis y 429, licenciada. 429, fracción cuarta. Sí, es correcto, licenciado, así como usted lo dijo. Profesor. Dígame. Ahí primeramente hay una controversia, aparte de obviamente esas palabras que usted nos dice, la de contingencia y emergencia, que obviamente no son lo mismo. Y también en el 429, fracción cuarta, nos habla de una temporalidad, nos habla de 30 días. Sí, son los problemas que usted va a resolver en su ensayo. Yo quería que lo resolviéramos aquí juntos,
pero pues ya que ustedes decidieron hacer el ensayo, pues ya. Profe. Mande, licenciada. Pero sí podemos opinar, bueno, no precisamente hacer la tarea, pero el punto de vista. Yo pienso, bueno, no sé si esté en lo correcto, con toda esta controversia que surgió, a derivación de todo esto que está pasando, yo creo que los abogados, tanto de empresas y de los trabajadores, se basaron también, en cuanto el gobierno ya dictó que era de emergencia, pasó a contingencia, ¿no? O sea, no. Para resolver, ¿no? No, licenciada. Al revés. No, creo que la contingencia tiene que ver precisamente en suspender lo laboral y la emergencia es en general, creo yo. Es que ya ando perdida, exactamente. O sea, yo también era lo que, pensaba, como que ya, cuando se acuerda que empezó el secretario de salud, ya ahora sí como que fue definitivo de la suspensión de clases, de varias cosas, ¿no? Pero ya fue así como que ahora sí legal, por decirlo así. O sea, de que era obligatorio. Bien, y de ahí, desde antes de que fuera obligatorio empezó ese caos de que empezaron a suspender a las personas de los trabajos, a despedirlos. Miren, licenciados, lean con detenimiento ese diario oficial porque en su lectura nos traslada a otro diario, a otra publicación del diario oficial. Lean los dos diarios oficiales para que puedan tener todos los elementos y poder emitir una opinión. Pero qué bueno que lo están comentando porque parece ser que pues ya los hizo razonar esos artículos que nosotros hubiéramos creído que jamás iba a tener vigencia en otras épocas. Pero metió en problemas a los abogados, metió en problemas en las autoridades y metió en problemas a muchas familias. Porque cómo de repente va a llegar el trabajador y decirle, ya no gano lo que ganaba. Ahora tenemos que ajustarnos de la noche a la mañana a un día de salario mínimo, de salario mínimo. Y entonces fue tremendo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es de que vean la importancia de poder conocer primero la ley y de repente de el estudio, del análisis que hagamos de un artículo que parecería de entrada que no hay ningún problema. Nosotros lo leemos y decimos, no tiene ningún problema. Está fácil su lectura, está sencilla. Pero sí tiene un verdadero problema si ya lo cotejamos con el diario oficial de la Federación. Profesor, ¿Alguien más quiere participar? Yo, quisiera hacer un comentario. Dígame, licenciado. En relación a esto, también hay empresas que se consideran como principales, como esenciales, que esas no tuvieron descanso, como es el sector médico, el sector de seguridad, entre otros, que ahí sí no les dieron como que la oportunidad de trabajar desde casa o la oportunidad de sacarlos de no trabajar, porque pues eran actividades esenciales. En esos casos, ¿también pueden considerarse que se les disminuya el sueldo al mínimo? Pues si están trabajando, no, licenciado. Si están trabajando, no. Porque acuérdense que estamos hablando, no pierdan de vista esto. Vean el capítulo, ¿cómo se denomina el capítulo que estamos estudiando? El capítulo 3. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. ¿Y hay suspensión en lo que usted me está diciendo? No. Ya me dio la respuesta, licenciado. No hay suspensión. Sí, eso es lo que se refería, ¿no? Claro, sí, y a ellos no participa lo que ahorita estábamos hablando. Es correcto, así como usted lo está diciendo. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿alguien más quiere participar? Sí, profesor, ¿me permite opinar? Adelante, licenciado Alfredo. Nada más un poquito en relación al análisis. El artículo 42 bis refiere que en los casos que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, y de ahí nos lleva al 429. Legalmente no aplicaría en este caso como contingencia, porque la declaratoria dice que es una declaratoria de emergencia, no de contingencia. Entonces,
saldría afectado el trabajador en relación a esto, porque en primera no está especificado que es una declaratoria de emergencia, digo, una contingencia de sanitarias, no una... Licenciado, pero es exactamente el problema que nosotros tenemos como abogados, exactamente ese problema. Pero por otro lado, existe el tema de que al final en el tema de tribunales lo que se busca es una conciliación tanto obrero-patronal o trabajador-patrón. Entonces, no puedes afectar al 100% al trabajador, pero tampoco puedes afectar al 100% al patrón. Por eso, en algún momento, las conciliaciones pudiera llegarse a dar sobre que no se le va a pagar como refiere la fracción cuarta del 429, pero sí se puede hacer una reducción al salario, digo, considerando que fue una conciliación. Ahora bien, en el caso de la emergencia, refiere que una emergencia es una situación en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo la vulnerabilidad o vulneran la condición humana. Por eso es que el gobierno, en lugar de exponer que es una contingencia sanitaria, lo marca como una emergencia. Y la diferencia con la contingencia es que es un suceso que puede suceder o no. Literal, la contingencia solamente deja el tema como puede ser que suceda o puede ser que no suceda, mientras que en la emergencia se basa en que vulnere la condición humana. Esa es mi opinión, profesor. Digo, un poquito ahorita de lo que he estado viendo. Sí, licenciado, es correcto, exactamente es correcto lo que usted dice, lo dijo de manera muy destacada, es así. El problema es que nosotros de la noche a la mañana, ahorita lo podemos buscar en internet y vamos a encontrar 1000 cosas, pero trasládense esa fecha, trasládense a la fecha que salió el diario oficial de la Federación, pónganse ustedes que en esa visión de abogados, sin que haya ahorita cosas en internet, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo resolveríamos ese problema? Porque tratamos de buscar en internet, no existe, nadie ni siquiera se le ha ocurrido escribir en relación a eso porque no existía. No vivimos en pandemias tras pandemia tras pandemia y de repente es un caso que fue extraordinario. Y nosotros como abogados teníamos que resolver este tipo de problemas al momento, porque ya nuestros clientes no podían abrir sus empresas y si las abrían eran sancionados. Y de repente las familias, pues obviamente, tienen que mantener, los trabajadores tienen que mantener a su familia. Y entonces te están presionando a ti los clientes. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para pagar a los trabajadores? Yo ya no tengo dinero porque no me han depositado, cerraron la frontera y no llegan mis pagos o no llega mi materia prima. Y luego de repente viene otro problema, porque ¿qué vamos a considerar como actividades esenciales y qué vamos a considerar como actividades no esenciales? Y aquí viene otro problema, porque no quiero hacer publicidad, pero hubo una empresa por ahí que decía, no, es que mi actividad es esencial, cuando a luces no era esencial, y ahí entonces entramos en otro tipo de problemas. ¿Cuáles son esas actividades esenciales y cuáles son no esenciales? Porque además eso también lo teníamos que ver nosotros como abogados para saber si era esencial, pues podía seguir trabajando. Y si que era no esencial, hasta dónde era no esencial para ya no laborar. Y ese fue otro problema, porque también empezaron a tratar de justificarse las empresas, obviamente con tal de continuar laborando o produciendo, decían, es que yo soy esencial porque hago esto, yo soy esencial porque contribuyo para aquello. Y entonces esos son problemas que los abogados tenemos que resolver. Si ya no hay otra pregunta, vamos a continuar, profesor, con estas. Adelante, licenciado. Perdón, quisiera hacer un comentario. En relación al diario oficial que usted nos mandó, leyendo el artículo 73, fracción 16, base primera, bueno, yo me pasé a la base segunda en la Constitución Política. Ahí viene, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después de sancionadas por el presidente de la República. Yo creo que... Sí, fíjese que usted mencionó la palabra, fíjese en los vocablos, Usted habló de la palabra epidemia.
epidemia. Y estamos ante una pandemia. Lo que yo quiero es que ustedes desglosen las palabras, desglosen las cosas para jugar con los conceptos. Porque los conceptos son con los que ganamos un juicio o con los que perdemos el juicio. Una cosa es la pandemia y otra cosa es la epidemia. Ok, perfecto. Ok. Sí, adelante. Pues a mí, en este problema lo que a mí se me ocurriría es que a la empresa yo le diría que se declarara en quiebra. No, licenciado, a ver, no. Indemnizar a los trabajadores. Bueno, sí es una opción, licenciado, pero lleva sus requisitos. Es que no es fácil tampoco cerrar una empresa, ¿eh? No es fácil cerrar una empresa. Muchas empresas están abiertas, se mantienen, porque cerrar la empresa es más costoso, más riesgoso que mantenerla abierta. Y dices, así no puedo, pero pues es que la tengo que abrir porque si no me voy a meter en una broncota. Es más, voy a llegar hasta el reclusorio si la cierro. Entonces no es fácil, señor licenciado. Sí tiene razón, sería una posibilidad, pero no es tan sencillo. Ahora, qué bueno que hice la intervención porque quiero hacer una llamada de atención a todo el grupo, a toda la clase. Estamos estudiando para ser unos abogados de excelencia. Quítense la palabra yo pienso, yo creo, yo considero. Quítense esas palabras de su vocabulario, destierren esas palabras, porque nosotros somos abogados y tenemos que tener, cada que hablemos, un fundamento, cada que hablemos, un respaldo en la ley. Si no está en la ley, no existe. Ese es nuestro dogma. Todo nuestro dogma es lo que está aquí en la ley. Si no existe en la ley, no existe para la vida. Si no está en la ley y la jurisprudencia, no existe, ese es el dogma. Entonces, si nosotros vamos a hablar con las cosas de la ley y de la jurisprudencia. Olvídense ya del yo pienso, yo creo, yo considero, olvídense de eso. Somos abogados y nosotros estamos estudiando un derecho positivo. El derecho positivo es aquel que está escrito, es el derecho que está escrito en la ley. Si no está en la ley, no existe. Entonces nosotros estamos estudiando el dogma. Y esa es una llamada de atención para todos. Si no está en la ley, no podemos decir yo pienso, yo creo, yo considero. No. Cada que hablemos como abogados, tenemos que tener el respaldo en la ley y después postulamos. Siempre con un respaldo en la ley y postulamos. ¿Vale? No es regaño, pero es una llamada de atención para que podamos quitarnos esas palabras que las tenemos que desterrar. El yo pienso, yo creo, considero. ¿Vale? Entrado, gracias. Pero eso es para todos, licenciado, no es directo para usted. No es para todos. Gracias, profe. ¿Alguien más quiere participar o continuamos? Bueno, entonces, el artículo 42, en su fracción Profesor, segunda... Yo sí. Creo que no se ve mi mano. Entonces, ¿perdón? ¿Cómo se dice si no digo yo pienso? ¿De acuerdo al fundamento o de acuerdo a la ley? Claro. O sea, díganos cómo, porque luego nos dice y luego ya se nos olvida decir yo pienso. Entonces, cuando alguien nos pregunta, entonces, ¿de acuerdo al fundamento o en la ley? Nosotros afirmamos las cosas. O sea, nosotros tenemos que afirmar ya cosas. Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y de dónde sacas tu fundamento? ¿Por qué piensas? Bueno, el artículo fulano tal dice esto, el artículo tal dice aquello, o la jurisprudencia X dice esto. Ok, entonces... Pero usted tiene que llegar ya con una decisión. Usted llega con la decisión. No tiene que andar diciéndole a todo el mundo, es que el artículo fulano, no, tampoco. No se trata de eso. Sino nosotros ya firmamos. Y cuando nos digan tu respaldo, bueno, pues está en la jurisprudencia, o está en el artículo tal, está en la fracción tal, está en esto, está en aquello. Pero quitar ese de yo creo, no, es esto, es aquello, es tal. Bien, gracias. Profesor, sí. Mande. Como abogado del patrón,
me fundamentaría en el artículo 29 de la Constitución, ¿no? Eso lo vemos en el ensayo, señor licenciado. Eso lo vemos. Ustedes pueden formar, fíjense, pueden formar grupos para sacar el criterio, pero una cosa es que saquen el criterio y otra cosa es que hagan el mismo trabajo. No, el mismo trabajo no. Y tienen que ustedes razonar, tienen que pensar, tienen que echar. Acuérdense que cuando hay lluvias de ideas, todo sale mucho mejor. Pero una cosa es de que hagan un grupo para poder discutir, que hagan un grupo para sacar el mismo trabajo. No, esas son cosas totalmente diferentes. ¿Vale? Entonces, adelante, licenciada. Gracias. ¿Le vamos a mandar el trabajo a su correo? ¿Perdón? ¿Le vamos a mandar el trabajo a su correo? Sí, por favor, me lo envían a mi correo a más tardar el próximo viernes antes de las 8 de la noche. Gracias. Quiero comentarles que esta semana no les contesté los correos, no contesté porque ya lo consideré y de manera innecesaria contestar los correos porque ya era un tema ya platicado. Entonces ya no hubo necesidad de contestarles los correos, por eso es que a nadie le contesté el correo excepto a una persona que solicitó mi opinión. Pero fue muy específico, fue la única que le contesté, pero a nadie le contesté correos, así es que no estén esperando el acuse, porque no lo van a tener, no existe ese acuse. Profesor. Adelante, licenciado. Gracias. Y en términos generales, y bueno, independientemente de los exámenes, ¿usted considera que sí empezamos a fundamentar o tenemos desviaciones? Qué bueno que me haces esa pregunta. Quiero expresarlo y a la vez no, porque no quiero elevarlos mucho. La verdad es que quiero, acá entre nos, y eso porque usted me lo está diciendo, porque yo no lo pensaba decir, quiero decirles que me siento muy orgulloso de todos ustedes, de todos. Hicieron un buen trabajo. Sí, hicieron un buen trabajo. Si usted me pregunta, hicieron un buen trabajo. Que me siento, bueno, tanto que me siento súper orgulloso y los presumí. Presumí su criterio de ustedes, con mis colegas. No esperaba el resultado que tuvieron. Aunque fueron dos criterios antagónicos, porque hubo criterios antagónicos, unos piensan una cosa y otros piensan otra en el mismo examen. En el mismo examen colisionaron unos con otros. Pero así es la ley, así es la justicia, así son los criterios en la vida real, ¿no? Uno postula una cosa, otro postula la otra, los dos tienen razón y el que va a decidir es un tercero. Ya empezaron a fundamentar, sí. Hablar las cosas, sí, pero no han argumentado. No tienen argumentación todavía. Les falta, tienen que trabajar mucho en la argumentación. Uno me envió un examen que parecía que lo estaban entrevistando. Nada más decía sí, no, sí, no, sí, no. Eso no tiene caso, no tiene razón de ser. Tenemos que argumentar, pero todos, sin excepción, carecieron de la argumentación. No saben argumentar todavía, pero hay que trabajar en eso. Eso lleva tiempo el poder argumentar. Entonces, pues es en lo que hay que trabajar. De que me siento orgulloso de ustedes, sí, me siento orgulloso. De que están haciendo caso, sí están haciendo caso. De que están avanzando, han dado un salto tremendo. No tienen ni idea del salto que han logrado dar. Ustedes no lo ven porque ustedes piensan que no están aprendiendo, pero para nuestra evaluación, no, se están volviendo unos demonios. La verdad es que me siento muy orgulloso de ustedes, de todos ustedes. Pero no lo quería decir porque se van a engrandecer y ya para qué estudio, ya estoy hecho. Y entonces no lo quería decir, pero ya que me hizo la pregunta, me siento muy orgulloso de todos. La verdad me siento a gusto por el resultado que obtuvieron en eso. Y además, miren, el examen, se dieron cuenta, yo lo hice de manera dolosa. El examen, porque jugué con su mentalidad. Jugué con presiones,
y ustedes, la verdad, no sabían porque no se podían concentrar, había pláticas, había distracciones, y entonces era mucha presión para ustedes. Y esa era la intención de jugar con presiones, porque esa es la vida real. Esa es la vida real, las presiones. Pero además, tuvieron ese tiempo de ya hacerlos sin presión, de manera reflexionada, de manera en su zona de confort, poderlo razonar, pero todavía fallan en la argumentación. Entonces, así es la vida. La verdad es que es eso. Es así la vida. Pero pongan atención en la forma de argumentar. Lean, por favor, busquen a Steve Tolmin, vean sus videos de Steve Tolmin. Si no tienen forma de leerlo, si no pueden leer a Steve Tolmin, vean al menos los videos y vean los videos cortos de cómo elaborar un argumento para que les diga la técnica en que deben de desarrollar su argumento. Eso es lo que yo podría decirles. ¿Alguien más quiere hacer una participación? Maestro, ¿puede repetir de quién es de la persona que vamos a checar lo de los argumentos? A mí sí me interesa ver eso. Steve Tolmin. Algunos compañeros ya vieron algunos videos de Steve Tolmin. No sé si puedan por ahí compartir en su grupo o compartir a la licenciada ese tipo de videos que le podrían ayudar a la licenciada. No, está mal escrito. Escribieron Steve Turner. No, Steve Tolmin, Toulmin, Tolmin. Steve Tolmin. No sé si, licenciada Trinidad, usted tenga algunos videos que le pueda compartir a la licenciada Evelyn. Sí, maestro. Por favor, para que vean a Steve Tolmin y traten de verlo. Si no pueden leerlo, traten de ver los videos cortos de Steve Tolmin. Pero él emplea un término, unas terminologías, palabras que no entendemos. Ustedes adáptenlas a las palabras que sí logren entender, para que vayan elaborando una forma de argumentación. ¿Sí quedó claro, licenciada Evelyn? Sí, maestro, gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Porque yo creo que ya no nos da tiempo de seguir hablando de esta suspensión. Nos faltó hablar de la incapacidad temporal, de la prisión preventiva, pero lean, estudien, analicen este artículo 42, sus supuestos, todos los supuestos que trae el artículo 42 de esa suspensión, y lean el artículo 170, fracción segunda, de la ley de los trabajadores al servicio del Estado. Por favor. Sí, ¿Podría repetirlos, por favor, profesor? ¿Cuál es? Lean, por favor, el artículo 170, fracción segunda, de la Ley Federal y el 170, fracción segunda, artículo 101, de la Ley del Seguro Social. ¿Lo puede repetir, por favor? 170, fracción segunda. Y 101 de la Ley del Seguro Social. Estamos hablando, obviamente, en relación al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Profe, ¿me lo puede repetir? Es que se cortó mi internet. Lean el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo con relación al artículo 170, fracción segunda, y 101, 102 de la Ley del Seguro Social. Bueno, estimados amigos, son las 12. Me despido, nos vemos en la próxima clase y espero sus trabajos. Les envío un fuerte abrazo. Gracias, maestro, que pase buen día. Fin de semana. Gracias, maestro. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, profe.
Compañeros, una pregunta. Hace poco en el chat alguien envió una imagen de un calendario de actividades. ¿Esta sería la última clase ahorita y saldremos de vacaciones? No tengo idea, compañero. Creo que nos falta todavía una semana. Ok, sí, muchas gracias. Creo que nuestro último día de clase es el 18, creo, ¿eh? Aunque es que como enviar, no recuerdo quién envió una imagen que decía ahí las actividades. Sí, pero esa fecha es la de los compañeros de entre semana. Es que también decía sabatinos. Abajo dice sabatino y trae creo la fecha del 19 por ahí así. Ok, a ver, entonces déjala, voy a ver bien. Muchas gracias. Sí. No, en el periodo sabatino dice del 4 de diciembre al 1 de enero. ¿Verdad que sí? ¿Sí, verdad? Sí, en turno sabatino. Sí, esta semana es la última. ¿La otra o esta? Esta, dice que es del 4 de diciembre del 2021 al 1 de enero del 2022. Bueno, pues hay que preguntar de coordinación, ¿no? A ver si nos puede aclarar porque pues, ¿cómo vamos a Sí, ahorita preguntamos. Sí, mejor preguntamos. Gracias, sí. Pues una vez que no se preocupe. Coordinación. Bueno, ¿Nos buenas podría tardes. apoyar con esas dudas, coordinación, por favor? Si no le atendió a la maestra. Ahorita nos va a salir después el profesor de civil, como siempre. Ya de andar por ahí. Ya nos está escuchando, de hecho. Ya no sé. No. Como cada sesión nos sorprende. Coordinador. Grítale. Eso tienen que checarlo con cada uno de sus planteles, chicos, por favor. Caray. Pero ¿cómo en cada plantel si se supone que todos, aunque somos de diferentes planteles, tomamos las clases los mismos días, ¿no? ¿Coordinación? Creo que tendría que ser una misma fecha. Para que aparezca. Es correcto. Específicamente turno sabatino. Creo que nos han dejado en visto, compañero. Siempre. Pues sí, el calendario que comentan que se subió al grupo sí dice un periodo vacacional del 4 de diciembre del 2021 al 1 de enero del 2021. No se hable más, vámonos de vacaciones. Pero quién sabe, ¿eh? Ese es el calendario que fue el que mandó la maestra de económico, ¿no? Para lo de los exámenes. Pues la de económico ya hasta bendiciones nos dijo. Adiós, bendiciones. ¿Será para el examen, oigan? Lo más probable. Qué bueno, entonces no fue para las vacaciones. Pero esto sí, o sea, sí es una duda para los de coordinación porque se supone que todos estamos tomando clases aquí, entonces, ¿cómo lo vamos a checar con cada plantel? Entonces, imaginemos que uno y otro y les dicen, sí, tienes vacaciones y yo no, entonces estamos en el mismo grupo y con los mismos profesores. Y independientemente de que seamos de otro plantel, al final de cuentas todos somos sabatino virtual, entonces para nosotros debe de haber unas fechas. Si no, ahorita le preguntamos a un profesor que sea buena onda. ¿No?
2, 3 por el profe, ya salga.